absolutamente superficiales. Ni siquiera hemos pensado el problema de la educación en México. ¿Le pusiste pausa? No hay un pensamiento profundo sobre la educación, precisamente porque se le reduce a una visión instrumental. La educación para muchos, y algunos se benefician de esta postura, es solo un instrumento para la acumulación de riqueza. Mientras la sigamos viendo así, mientras no profundicemos en el tema, mientras no veamos cuáles son los problemas reales, cientos de localidades en México que no tienen escuelas, ¿no? México acaba de aprobar, es el país con más escolaridad obligatoria en el mundo, desde preescolar hasta bachillerato, pero resulta que no cubrimos educación universal ni siquiera en secundaria. Entonces, ¿qué sentido tiene que la ley diga que es obligatoria la secundaria y la preparatoria si el Estado no genera las condiciones verdaderas para que la población que está en edad de estar en la secundaria y en la preparatoria vayan ahí? No hay escuelas de secundaria suficientes, no hay escuelas preparatorias, no hay suficientes maestros, no hay contenidos adecuados, y nos quieren decir, son los profesores los culpables de todo, y la educación no está produciendo el empleado que necesito en mi pequeño negocio, como el que se veía detrás del hombre que aparece al final en la cápsula, que es un restaurante de comida rápida, probablemente en un centro comercial, ¿no? Entonces genera esta visión así sesgada. Es una visión de la sociedad que lo tiene muy claro y que está un poco condicionado por lo que también les cuentan y les venden y bueno, nos entra por todos los sentidos. La sociedad debería tener un papel más importante en este proyecto educativo, la sociedad, porque pareciera que la sociedad sí va determinando lo que va pasando, pero reaccionando más que nada, el que menos cuenta en todo ese proyecto educativo, viene desde arriba. ¿Pero qué entenderíamos por la sociedad? Hay actores de la sociedad como las grandes empresas, los intereses económicos que manejan a los medios televisivos, a los medios impresos, por supuesto que están actuando y están determinando lo que pasa en la educación. La sociedad, como usted dice, nosotros, ¿no? Estos otros sectores de la sociedad que no están atados necesariamente a ese tipo de intereses, que tienen otra visión de la vida y de los seres humanos, etcétera, efectivamente tenemos muy poca influencia en la educación. Son escasas las oportunidades que tenemos de intervenir, porque finalmente esos grandes intereses, que también son los intereses que controlan el Estado, pues controlan el aparato escolar, que es lo que con mucha frecuencia confundimos con aparato educativo. Controlan el aparato escolar. Y por supuesto están introduciendo ahí estas visiones y estos valores o antivalores. Yo plantearía una cuestión muy concreta. Simultáneamente, en este sexenio que está concluyendo, se dieron dos fenómenos. Uno, que es la disminución y casi desaparición de las humanidades en ciertos niveles educativos, ¿no? En la primaria y en la secundaria se han reducido las horas de clase para historia, para civismo, para todas estas materias. En la educación media superior se suprimieron de plano la filosofía y otras disciplinas. Y al mismo tiempo un enorme impulso a proyectos como lo que llaman universidades tecnológicas, universidades politécnicas e institutos tecnológicos. Hay una visión muy clara, pues, y que se está imponiendo en el sistema de una manera apabullante. Uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer frente a eso? Entonces, yo sí creo que efectivamente la sociedad, si es que tenemos por la sociedad, no esos grandes intereses. Pero a lo mejor los estudiantes, los padres y madres de familia, la gente que pero tendrían que tener otra visión de las cosas. Y los partidos políticos su visión, hacer algo. no, los partidos políticos pues podrían Son hacer lo mismo. si tuvieran una concepción bien reflexionada y crítica sobre esto. Pero yo no he visto ningún partido que tenga una visión crítica y sólida sobre la problemática educativa. No, al final de todos los tres programas de los partidos políticos eran los resolutivos del último congreso del CENTE. Una cosa es que esa es otra parte de la organización social, ¿no? Un sindicato burocrático, corrupto, asesino. Sindicato no es igual a maestros, Eso es otra cosa. pero que también se encarga de reproducir este esquema educativo. Ahora, me preocupa, Manuel,
todo, además, porque tú eres una de las personas que en este país ha construido alternativas. Sí se puede ir en contra de esta visión. Es más, hay espacios en las contradicciones, en los medios, en los aparatos estatales, en los centros educativos, que hacen que hoy se planteen las universidades la necesidad de defender la universidad pública de cara al proyecto que solo expandía la matrícula en instituciones de educación para el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y hay que profundizar eso. En cierto modo, nosotros tenemos la capacidad de actuar educando sobre lo educativo. Yo soy optimista a pesar de todos los pensamientos. A pesar de todo lo que dijo. Y a pesar de experiencias muy duras que me ha tocado vivir, de manera más o menos cercana. Fue como cuando fue rector. Y cuando fui rector, ahora después de que fui rector, y yo señalaría experiencias anteriores, ¿no? Yo creo que una de las grandes propuestas de reforma educativa de este país fue la que se dio en 1970-71 en la UNAM con el doctor Pablo González Pizarro, y que se materializaba en dos proyectos: el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Universidad de Río. Había una visión avanzadísima, una visión progresista, avanzada y académicamente muy sólida. Eso se acabó. Por un movimiento muy confuso en el cual intervinieron muchas fuerzas, esa administración se fue para abajo, y las administraciones siguientes, no solamente de la UNAM, sino de todo el sistema universitario mexicano, metieron a un cajón esos proyectos formidables. Desde un punto de vista conceptual, filosófico, el Colegio de Ciencias y Humanidades representaba un avance enorme respecto de la tradición universitaria esclerótica que tenemos en México. El esquema de la Universidad Mexicana es un esquema absolutamente obsoleto. Es un esquema que surge de una manera muy accidentada de la desaparición de la Real y Pontificia Universidad a mediados del siglo XIX, y después la incorporación del pensamiento positivista, y en el régimen de Porfirio Díaz, la creación muy política y oportunista de la Universidad Nacional, la cual, desde un punto de vista filosófico, ha venido dando tumbos durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. La única propuesta alternativa sólidamente bien planteada, creo yo, fue precisamente la que se dio en esa época. Pero todo marchó en contra. Dentro de la propia UNAM, los sectores conservadores y accionarios contribuyeron durísimamente para que esto desapareciera. Y los grupos radicales. Vamos a ver una cápsula de Los radicales, no, como cuáles, ¿no? Pues los movimientos estudiantiles también permeados por otros intereses. No, pero no, yo creo que los movimientos estudiantiles actuaron a favor. Por supuesto que sí, hay una visión Personajes como el Mosh, por ejemplo. Yo no que sea concentrarme en un personaje, bueno, pero yo diría que hay una visión muy desviada de los conflictos de la vida. Empezando por el conflicto, yo diría, desde el propio doctor Ignacio Chávez, el conflicto del 68, el conflicto del CEU, ¿quién más tenemos aquí para que nos hable del conflicto del CEU? ¿No? Y del conflicto de 99-2000. No puede tener muchas visiones acerca de esta gente, etcétera, pero analizado con seriedad, yo tendría unas conclusiones totalmente distintas. No, pues compártenos. El cambio, por lo menos. O sea, en México la historia de los movimientos estudiantiles universitarios es una historia que, vista a la luz de los años, ha sido siempre en la dirección del proyecto más progresista de la universidad, los grandes. Ha habido el 29 y la autonomía universitaria, una regresión con el debate de la educación socialista y cómo toman poder en la UNAM los grupos católicos más conservadores. Después eso se vuelve a abrir, el 68 que abre no solo a la universidad, abre completamente al país para que se vaya derrumbando el sistema político autoritario para llegar a esta cosa que tenemos ahora que
quién sabe qué sea, pero que, bueno, ciertamente por lo menos se movió. En el 86 y en el 99 con el CEU y con el CGH, un proyecto de defensa de la educación pública y gratuita que sigue subsistiendo, muy a pesar de grupos conservadores que quisieran que los estudiantes mexicanos estuvieran pagando cuotas elevadas por la educación pública, ¿no? Y que simplificaban el discurso diciendo el estudiante que no paga es un estudiante que es vago, ¿no? En donde los estudiantes han sido portavoces como sector social, independientemente muchas veces de los actores más prominentes de cada uno de los movimientos, de una postura más avanzada sobre la educación, frente a grupos enquistados en todas las universidades del país que llevan 30, 40 años gestionando y dirigiendo a las instituciones y con un inmovilismo brutal. Y dejando que las cosas sigan. Dejando que las cosas sigan así como están, ¿no? Ahora que se pueden haber cometido errores, excesos, estilos que no nos gustan, lo que sea, ¿no? Pero si uno ve los periódicos de 1929, cómo se referían a los estudiantes, a los que hoy vemos diciendo que bárbaro, don Alejandro Gómez Arias, un intelectual de primer orden, y se referían a él como un patán, agitador, pagado por intereses externos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que dicen ahora de los estudiantes de la UACM, agitadores, que son ya viejos y que quién sabe qué intereses externos manejan. Eso es un discurso recurrente, policíaco, descalificador. Como tú dices, Elena Garro lo dijo de los estudiantes de 68 y de algunos intelectuales, ¿no? De que eran unos infiltrados por la CIA, no sé qué tantas Pues, cosas. imagínate, o sea, y tiempo después, no siempre muy tarde, se va haciendo un reconocimiento. De sí, el papel de avanzada que han tenido, no solo en México, prácticamente en toda América Latina, en muchos países del mundo, los movimientos estudiantiles. Porque siempre hay que esperar un poco a ver qué genera todo eso. O sea, es más fácil también hacer la evaluación a posteriori cuando ya se ha visto en qué quedó todo eso. Pero hay que hacer un gran esfuerzo por evaluarlo en el momento, claro, porque de eso depende la actuación de ciertos factores y las consecuencias. O sea, Tal vez lo que podemos rescatar es que saben los movimientos estudiantiles que no comparten con lo que se está llevando a cabo, aunque no tengan claridad en un proyecto. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad permanente en la descalificación y en ocultar las causas de fondo y los argumentos de fondo de los movimientos. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil tratar de presentarlos como carentes de toda propuesta, de toda reflexión sobre lo educativo, como manipulados, objetos de intereses externos. Siempre facilita eso la última salida, que es la de meter un gorila con una macana para pegarles y sacarlos de donde estén, ¿no? Y eso pasa prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué tenemos que tardar 25 años en reconocer que el proyecto que se discutía en 1986-87 era precisamente el inicio de este discurso de que la universidad tenía que sujetarse a las nuevas dinámicas de un modelo económico al que hemos hoy llamado neoliberal? Entonces ni siquiera le llamábamos así. Un modelo económico eficientista que trasladaba los costos de la educación superior a los estudiantes y sus familias. Como pasa en Chile, que es la crisis. Como pasa en Chile, y que iba contra la Constitución mexicana, ¿no? En su momento nos dijeron de todo. Y hoy prácticamente todos los actores, a principios de este año, en el 25 aniversario de la huelga del Consejo Estudiantil Universitario, el doctor Jorge Carpizo en una entrevista reconoce una serie de puntos de que había un debate de fondo. No quiere decir que nos dé la razón, pero señala que sí había un debate de fondo. Había una razón para ser de todo lo que estaba pasando. Y bueno, eso pasa en otros ámbitos. Es muy fácil en el nivel de la educación en general decir el Baester Gordillo. Todos estamos en contra del Baester Gordillo. Quienes se supone que estarían más en contra de esa visión de los maestros y tienen más capacidad para tomar acciones para contrarrestarla, que son el presidente de la República saliente y el entrante. Tienen pactos con ella y la van a preservar. Pero nos venden el discurso de que los maestros son los culpables, ¿no?, del sistema educativo mexicano. Es porque los maestros son flojos, no quieren educar, no les interesan los niños. O sea, ustedes vieron el documental.
es un acto persecutorio. No es cierto. ¿No? Lo que falta sobre todo es información. El tiempo, desgraciadamente, es irreversible y de hierro también. Tenemos que cerrar y los invito al productor